Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, acompáñenme en esta triste historia, que si no fuera por el trasfondo que tiene lo ocurrido, pues sería simplemente triste. Esta triste historia en la que me limito en Twitter a publicar de nuevo unos datos ya clásicos en este canal de YouTube, que es la distribución de delitos por sexo del delincuente, delitos condenados. Simplemente la distribución de todos los tipos de delitos, el porcentaje cometidos por hombres y por mujeres, y escribir en el descriptivo de esa imagen este simple texto que dice: compañeros varones, el 80% de la media de todos los delitos los cometemos los ciudadanos nacidos con sexo varón, socializados masculinos, superando el 90% de los delitos más graves. Espero que nadie dude de que en ese 80% delictivo están presentes todas nuestras hegemonías, diversidades, orientaciones e identidades. El único invariante es haber nacido con sexo varón y haber sido socializado masculino. Gracias por leer y por reflexionar con responsabilidad personal, social y política. Nota: recordemos que los delitos denunciados y condenados son solo la punta punible de un iceberg de conductas antisociales que tienen la misma distribución por sexo en el relacional cotidiano. Pues bien, simplemente publicar los datos que están extraídos de un informe del Instituto Nacional de Estadística con la distribución de los delitos por sexo, y aparece Machirulandia al completo, a ponerme a parir, a cuestionar los datos, a decir que ellos no tienen nada que ver, en fin, lo que es habitual de ese negacionismo y esa falta de reflexión sobre la realidad material en lo que tiene que ver con el sexo y con el género. Bien, la reflexión para mí es que estas respuestas masculinas a esta publicación vuelven a poner de manifiesto cuál ha de ser la prioridad en el trabajo con hombres, en lo relacionado con sexo y género. La prioridad ha de ser, compañeros, el desarmado de esta ideología supremacista sobre las mujeres, que, como se comprueba bien en las respuestas de los masculinos, está construido sobre falsas creencias, falsas y torticeras creencias, y con sesgo profundamente misógino. Es sorprendente que yo verbalice que el 80% de las medias de la media de todos los delitos los cometemos los ciudadanos nacidos en ese varón, y se pongan todos los tíos nerviosos. Eso serás tú serás un delincuente, yo no soy un delincuente, pero vamos a ver. Estamos utilizando una expresión de análisis que tiene que ver con los datos, y se utiliza la primera persona del plural, igual que utilizamos la primera persona del plural para decir que los españoles somos aventureros, navegantes y grandes descubridores, porque tenemos evidencias con Cristóbal Colón y con quien haga falta. No significa que yo sea un aventurero navegante. Ahí sí, los españoles somos, para lo bueno, bien, pero decir los hombres cometemos el 80% de delitos, ahí no. No se nos ve el sesgo misógino, esta incapacidad de mirar la construcción de nuestra socialización masculina con un cierto rigor social y político, pero no es rigor, es con responsabilidad. Bien, esta es una absoluta tendencia negacionista, pero sobre todo el interés aquí es esta base de falsas creencias donde parece que los datos agreden. Es decir, los datos del Instituto Nacional de Estadística nos agreden a los hombres, los números nos agreden, donde en mi texto no hay ninguna conclusión, solo es un descriptivo, y la horda de masculinos enfadicas, os prometo que es sorprendente cómo se sienten señalados, se sienten perjudicados por los datos y se ponen a la defensiva, y por supuesto con una actitud profundamente violenta, aunque obviamente lo de menos es lo que me puedan decir a mí. Hay algo más sobre esto, en esta dirección de las falsas creencias. Fíjense, hay una pregunta constante y recurrente en esto.
la pregunta constante y recurrente es: ¿y tenemos estadísticas de víctimas divididas por sexo? Pues claro que tenemos estadísticas de víctimas, del sexo de las víctimas, en ese especie de perogrullada de que los hombres son las principales víctimas de sí mismos. Eso es mentira. En algunos delitos es verdad que la víctima es mayoritariamente más hombres que mujeres, pero en la mayoría no. Y aquí tenemos un ejemplo, de nuevo, del Instituto Nacional de Estadística. Todos los datos están en el INE y se pueden obtener fácilmente si uno tiene algún interés, claro. Por ejemplo, en los delitos en entorno familiar, la llamada violencia doméstica, que no es cualificada como violencia de género, violencia machista, aquí está la distribución por sexo de la víctima. Es decir, el 61% de las víctimas que no están en entorno de violencia en familia, que no es violencia machista, hermanos entre hermanos, padres a hijos, etc., el 61% siguen siendo mujeres las víctimas. Y en los casos como que el padre es el victimario, o el abuelo, o la abuela, o la madre, llega al 72 y al 76%. Las víctimas también son mayoritariamente mujeres, muchos de los delitos de los que estamos hablando. ¿Quiénes son las víctimas de los robos? ¿Los hombres mayoritariamente? ¿Quiénes son las víctimas de las estafas? ¿A quién les roban los coches? ¿Solo a los hombres? O sea, es una especie de negación y de sesgo profundamente misógino para tratar de salir bien parados, como si hubiera un señalamiento identitario, como si estuviéramos señalando aquí a hombres concretos, en vez de invitar a la reflexión de una realidad que es ya incontestable. La socialización masculina convierte a los nacidos con sexo varón en potenciales violentos. Obviamente, no todos, pero ahí están los datos. Algo habrá que hacer con la socialización masculina. 2. El sexo no es lo mismo que el género. El género es la socialización que se coloca sobre una realidad material que es el sexo, biológica, y que no se puede cambiar. Lo protagonista, el eje protagonista, el invariante de todas estas conductas es haber nacido con sexo varón y haber sido socializado en masculino. No importa si seas hegemónico, diverso, de la raza que seas, de la identidad o la orientación sexual que tengas, en ese 80% estamos todos. En fin, armémonos de paciencia, queridos amigos, pero recordemos, por favor, que para mí es lo más importante, es cuál debe ser la prioridad en el trabajo con hombres, en lo relacionado con sexo y género. Tenemos que desarmar esta ideología supremacista, como todas las ideologías supremacistas, fascistas. Hay que desarmarlas con información y sobre todo hay que desarmarlas con contundencia y con punitivismo si es necesario. No podemos permitir que exista una ideología que se crea superior a la mitad de la humanidad y que desde esa superioridad se permite el lujo de explotar y de violentar nada menos que a la otra mitad de la humanidad. Por último, súper importante, recordemos, para salir de otro tipo de diálogos absolutamente surrealistas, que las mujeres no son un colectivo. Las mujeres son la mitad del humano. Esta información no es equiparable a la desagregación por raza o desagregación por edad. Estamos hablando del comportamiento de lo humano en su dimorfismo. Nacidas con sexo varón, socializados masculinos, nacidas mujeres, socializadas en femenino. Y este es el resultado, este es lo humano. Y desde ahí es donde se invita a esta reflexión y este análisis. Gracias por haber llegado hasta aquí. Justo Fernández López. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.